Creep on in, on in, on in. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a Bormujo, bienvenidos al Teatro del Centro Cultural Atrazana y bienvenidos, como no, a esta tercera jornada de Misterio Villa de Bormujo. En primer lugar, agradecer la presencia del excelentísimo señor alcalde, al compañero delegado, don Rafael Díaz y, como no, a todos vosotros. También agradecer a la Asociación Hispal Misterios y Leyendas de Sevilla, a ponentes, organizadores, a los trabajadores del Centro Cultural y también a Cáritas por vuestra aportación y por la labor altruista que estáis haciendo y que vais a hacer en el día de hoy. Por tercer año, estas charlas que tanto entusiasmo e intriga han creado se hablarán de las momias y de experiencias cercanas a la muerte. Este año, pese a lo duro que ha sido esta pandemia que estamos padeciendo, la cultura en la Villa de Bormujo no ha parado. Seguiremos haciendo cultura, seguiremos trabajando por la cultura y seguiremos haciendo las jornadas de Villa de Bormujo. Sin más, le doy paso al excelentísimo señor alcalde, don Francisco Miguel Molina. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me van a permitir que antes de dar por inaugurada esta tercera jornada ya, ¿no?, de Misterios y Leyendas en Bormujo, me una al agradecimiento que ha hecho Jesús, el delegado, pues por supuesto, en primer lugar, a los tres ponentes que hoy seguro que nos van a sorprender y nos van a entusiasmar, creo, también con lo que nos vienen a contar hoy. Por supuesto, a los miembros de la Asociación Hispal, a Paco, a Maite, que está por aquí detrás, y especialmente también a José Manuel, ¿no?, que repite de nuevo, esta vez como presentador de los ponentes, y yo también le quiero dar un agradecimiento muy especial. A pesar de que vamos recuperando la normalidad, la verdad es que después de tanto tiempo da un pellizco ver este teatro lleno, ¿no?, o por lo menos todo lo lleno que es posible tenerlo, ¿no? Para mí, cada vez que organizamos una cuestión de esta, que la cultura vuelve a recuperar su sitio, porque en este tiempo ha habido muchas pérdidas, muchos daños colaterales, como se suele decir, pero como siempre la cultura es la primera a la que se le pega el golpe, ¿no? Y el que podamos realizar esta tarde actos como este, pues para mí es una ilusión, una esperanza, y espero que también para vosotros y vosotras. Por eso yo agradezco especialmente cada vez que hacemos un acto, y hoy también,
que estén ustedes hoy aquí, porque realmente son los que le dan sentido a todo esto. Si no hubiera público, si no hubiera personas interesadas y valientes en acudir a una cita cultural, pues como digo, esto no tendría ningún sentido. Yo siempre que hago o intervengo en la jornada hablo de algún misterio de Bormujos, pero bueno, yo voy a ser hoy un poco más cínico en mi misterio. Hace 2 meses, como saben, soy alcalde, pero aquí hay quien me dice resucitado, ¿no? Porque ya me han matado varias veces y al final aquí estoy, ¿no? Pues hace apenas 2 meses se declaró una amenaza fantasma, apareció el lado oscuro de la fuerza y sin embargo aquí estoy, ¿no? Con la espada láser, intentando sacar adelante, con la ayuda de todos, de este equipo de gobierno que me rodea, de mis vecinos y vecinas, intentando salir de este caos en el que nos ha asumido la pandemia. Bueno, bromas aparte, deseo que tengan una tarde velada extraordinaria, que colaboren, si no lo han hecho ya, con Cáritas, y que después disfruten de la excelente oferta gastronómica que tiene este municipio, y que disfruten y sean bienvenidos todos y todas. Muchas gracias y os dejo con Maite. Solamente quiero agradecer en primer lugar a todos ustedes por estar aquí, por vuestra presencia y por vuestra solidaridad hacia Cáritas, porque he sabido de todo que en estos momentos quizás sea mucho más necesario. Agradecer por supuesto al Ayuntamiento, a su alcalde, a la Delegación de Cultura representada por Jesús Nacarro, y también quiero agradecer a las editoriales, a Ediciones Adalid, a Guante Blanco y a Multicentro Aljarafe, porque gracias a ellos se van a poder sortear 2 lotes de libros que son muy interesantes. Además, creo que uno tiene 7 y otro tiene 9. O sea, yo le agradezco enormemente la colaboración. Y ya terminando de agradecer pues, a José Manuel García Bautista, que yo me imagino que lo conocéis todos, pero por si acaso es periodista, es investigador, es divulgador, es escritor, pero sobre todo es una gran persona y es una de las personas más solidarias que conozco, y que no hay nada que le llame y que no me diga que estoy yo. Así que os dejo con él, que es el que va a presentar esto y que seguramente lo va a hacer muchísimo mejor. Gracias. ¿Qué tal? Lo primero, agradecer vuestra presencia hoy aquí para vivir una jornada de misterio. Un detallazo que la organización haya puesto al antiguo presentador. Será un mensaje subliminal por si no lo oímos. Y en verdad, pues como bien decía el señor alcalde, pues siempre que se apuesta por la cultura, se apuesta por algo más. Y en este caso, lo que no se puede negar es el compromiso que existe precisamente con el misterio, con la historia, con los secretos y con todos aquellos que estáis ahí sentados y que al fin y al cabo es por y para lo que se hace este tipo de actos. Por supuesto, con ese fin solidario que es tener la despensa de Cáritas llena y que también otros se favorezcan con ello. Hoy se presenta un programa apasionante. Digo un programa porque tenemos 3 ponencias que son auténticamente de lujo. Vamos a navegar desde el conocimiento de las antiguas momias, que como sabéis se dieron en todo el mundo, hasta esas experiencias cercanas a la muerte, que es un tema apasionante, o, ¿por qué no?, hacer una parada con el Código Da Vinci en el pueblecito de Rennes-le-Château y ver todo lo que nos esconde, todo lo que nos guarda. Pero para comenzar viene un buen amigo, un rostro conocido en estos últimos años, y bueno, los que ya peinamos canas lo conocemos de ese magnífico programa de radio que era La Rueda del Misterio, que reunía un buen número de amigos
y que buenas charlas de misterio hemos compartido con él. Rostro conocido en televisión, el doctor Miguel Ángel de Pertierra, experto en este caso y especialista en otorrinolaringología, pero yo sobre todo destaco de él el interés que tiene precisamente alguien de ciencia por el mundo del misterio. Con 2 libros en su haber, como Esa última puerta o, cómo no, esos milagros médicos que seguramente en alguna ocasión nos hemos preguntado, oye, ¿existen los milagros? Pues él mejor que nadie lo sabe. Yo voy a llamar a mi amigo Miguel Ángel, que le quiero hacer unas preguntitas. Pido un fuerte aplauso para él, que se lo merece. Yo hoy voy a atracar a todos los ponentes y voy a hacer unas preguntitas. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Nada, encantado de estar aquí en Villa de Bormujos, la verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. ¿Cómo una persona de ciencia como tú se mete en fregados de misterio? Mente analítica con temas inexplicables. Eso digo yo. Yo diría más bien inexplicado, porque el meterse en conocimiento es pura ciencia, porque gracias a eso ha ido evolucionando la ciencia. Si no, estaríamos todavía en la edad de piedra como el antiguo presentador y haciendo el programa, pues a lo mejor con un tantán y con otra cosa, no con un micro. Haciendo un detalle. Sí, sí, haciendo un detalle. O si el que dé más la charla lo ponen así, a lo mejor algo que no quieren decir. Miguel Ángel, ¿el misterio para ti qué significa? El misterio es la vida misma. El misterio es estar aquí, el poder subsistir, el poder sobrevivir, el poder conocer, el poder aprender con H y sin H y la vida misma. El ir conociendo, aprendiendo, sabiendo, viendo y bueno, buscando sobre todo. Tú desde el punto de vista médico, ¿la pandemia nos ha enseñado algo? Muchas cosas, pero desgraciadamente no lo que pensábamos en un principio, pero yo creo que cada uno ha sacado sus conclusiones, unos mejores, otros peores, otros de una forma, otros de otra, unos con disonancia, otros sin disonancia, pero todo es más. Uno de tus libros es La última puerta. La última puerta que se abre al ser humano. ¿Habrá algo más cuando se abre esa última puerta? Ya hay que decir que detrás de esa última puerta hay algo, por lo menos yo las investigaciones que estoy haciendo, que hago y que presentaré ahora aquí a todos los presentes, que hay algo que está ahí. Todavía nos queda mucho, desgraciadamente, porque nos faltan mucho conocimiento, pero evidentemente hay que decir que detrás de esa última puerta hay muchas cosas que hay que descubrir. Pues es el doctor Miguel Ángel del Pertierra. Miguel Ángel Pertierra, todo un lujo tenerte aquí. Muchas gracias, Agustín. Te invito a que te sientes, que vayas tomando asiento y por supuesto nuestro agradecimiento, el agradecimiento de esta casa. Sí. Pues muchísimas gracias por haber venido. Yo no sé si, como Miguel Río, el que decía, bienvenido, no sé si hijo del error, pero gracias por estar aquí. Hoy me vais a permitir que, no sé si sea más breve, pero si vaya un poquito más rápido. Y porque el tiempo apremia, me tengo que marchar un poquito antes, no porque quiera, porque a mí Sevilla tengo muchos amigos aquí, es una ciudad que me encanta. Tengo que decir que estuve a punto de venirme a vivir incluso hace unos años. Y bueno, también hoy os voy a contar un secreto. El señor alcalde ha dicho que le han intentado enterrar. A mí me han dado el pésame en 2 ocasiones, no estoy mintiendo, ¿eh? Me dijeron que el difunto doctor Pertierra, que le daban el pésame, que sentían mucho su fallecimiento. Así que igual estoy como el último presentador. Bueno, quitando broma y chanza, ya digo, muchísimas gracias por invitarme al Ayuntamiento de Bormujos, Grupo Hispal, Maite y todo el equipo. De verdad estoy muy contento de estar aquí con vosotros, aunque para mí no es un momento fácil, y ahora lo explicaré por qué. Yo pensaba y deseaba que este momento llegase, pero pensaba que iba a ser por otro motivo, y lo voy a explicar por qué. Si la maquinita quiere funcionar, este señorito, de origen checo, pero yo digo que un señorito andaluz,
que ya con casi 15 años, un linfoma, ha tenido ya varios ictus. El domingo pasado tuvo otro ictus, el martes volvió a repetir, tuve que llamar a Paco urgente, que la verdad que estaba muy malito, y yo siempre se lo dije a mi perro, todavía está por suerte batallando, estamos batallando con él, se ha quedado mi mujer con él porque alguien tenía que quedarse, ella tenía también muchas ganas de conocer esta villa de Bormujos, de estar aquí con muchos amigos que hoy nos acompañáis. Pero aquí el señorito, que se llama Jeremías, mi amigo, mi compañero, ese ser que ha estado conmigo en esos momentos más duros de mi vida, ese ser que nunca jamás voy a agradecerle todo lo que ha hecho por mí y que posiblemente ahora mismo me esté escuchando gracias a él. Yo le tengo que rendir un homenaje, espero que no sea el último, pero que sea, me dé mucho trabajo, mucha trabajera y mucho, no sé si malos ratos, pero espero que me siga dando muy buenos ratos. Porque él en los momentos más duros ha estado ahí conmigo, ha estado acompañándome, ha sido capaz de aguantar una lluvia de más de una hora en pleno invierno mientras yo sufría un efecto secundario muy severo de una medicación, estoicamente. Ha estado ahí acompañándome pues, cuando no podía casi ni moverme de mi domicilio, cuando he estado muy mal. Era el que una y otra vez intentaba el que estuviese con ese ánimo y el que me ha enseñado muchas cosas. Hay muchas personas que me han enseñado muchas cosas buenas, pero él no es una persona, pero para mí me ha enseñado muchísimo más que muchas personas. No voy a decir la frase de Schopenhauer, cuanto más conozco a mis perros, más conozco a las personas, más quiero a mis perros. Pero es verdad que se le quiere como una persona, yo por lo menos lo quiero como una persona, lo aprecio como mi compañero, mi amigo, y espero todavía me acompañe durante mucho tiempo. Bueno, no me quiero, porque si no me voy a emocionar, porque este amigo que lo veis aquí, esta foto es de hace 10 días, no penséis que hace mucho tiempo, pocos días antes de darle el ictus, aquí estaba, como digo yo, petardeando un poco, haciendo de la suya, aumentando el ánimo y bueno, esperemos que me dé mucha más ganas. Bueno, vamos a nuestra charla, que es la ECM. ¿Qué es una ECM? Y bueno, si la maquinita, eso, me quiere hacer un poquito de caso. Una ECM es un elemento, un estadio lúcido, un elemento lúcido, que ocurre cuando una persona se encuentra en un estado vital límite y que si no se solucionase acabaría con la vida de una persona. Hay muchos elementos que definen lo que es una experiencia cercana a la muerte, elementos que hacen que la persona sienta, vibre, disfrute, sufra y que realmente lo crea y lo cree como una realidad. Para la experiencia cercana a la muerte hay muchas definiciones y muchas formas de fase, y hay dos autores principalmente, uno que vosotros conocéis, que es Raymond Moody, y otro que es Grayson. Yo he hecho un pequeño compendio de las fases que consta. La fase primero es la separación del cuerpo de una cosa que no se sabe, algunos le llaman alma, otro espíritu, otro ser, otro cuerpo astral. Yo realmente os prometo que no sé lo que es, pero sí es una separación. No todas estas fases se tienen que dar, vamos a ver si ando un poquito. Después la visión, normalmente cenital, la visión desde arriba de nuestro cuerpo físico, que se ve ahí abajo. Ahora me ha hecho caso sin querer. Después la visión túnel, que hay veces que la visión túnel se ve con una luz al fondo, que los exégetas, que hablan de la fisiología, dice que esa luz es igual que ahora mismo este foco me está dando en la cara, y yo si cerrase el ojo vería un efecto túnel porque la luz hace que se dilaten mis pupilas. Pero hay que decir que muchísimas personas no existe
no existe esa luz al fondo, aunque el efecto túnel que muchas de ellas sí. Después la visión de familiares, amigos, animales. Curiosamente he tenido algún paciente, alguna persona que me ha referido pues sus animales de compañía, que lo han acompañado en esa experiencia de la muerte. Después también el recorrido de la vida que curiosamente el espacio temporal se modifica. Yo recuerdo el caso de un rehabilitador mío que me estaba haciendo rehabilitación en el Hospital Civil de Málaga, en un hospital público, y me contaba que él había podido vivir su vida en solamente 3 minutos, en un ahogamiento que sufrió en la isla Chafarinas. Y mientras él estaba ahogado me decía: Miguel Ángel, yo tuve ocasión de estar día y día revisando mi vida y solamente pasaron 3 minutos desde que él sufrió ese ahogamiento mientras estaba haciendo la mili y lo sacaron del agua. Por eso esa revisión de la vida, que en unos momentos puede ser parcial, el otro completo, depende de cada persona. Después está ahí, la visión de seres. Algunos le llaman Dios, otros Yahvé, otros Mahoma. Yo he tenido, y de hecho lo hablaba en el Colegio de Médicos de Málaga con un imán musulmán, que me preguntaba y decía que él incluso le habían llegado personas de la religión musulmana y que decían que habían visto a Mahoma o a Alá incluso, aunque no tienen, ya sabéis que para ellos no tienen una figura, ellos no pueden representar como figura, sobre todo Alá, pero veían esa figura. Depende de la idiosincrasia, de la personalidad de cada uno lo ve según su creencia. Hay quien ve a Yahvé, quien ve a Jesucristo, quien ve a un ser superior. Y curiosamente después os presentaré una imagen que ya en el siglo XVI, principio del siglo XVI, se presentaba ese ser. Y después, un elemento que ocurre, que él, cuando le llaman a estos seres, pues cuando ocurre que lo mandan a hacer palotes, lo vuelven otra vez a vida, otra vez a esa vida física, a esa vida, pues no sé si llamarla espiritual, etérica o no corporal, pero que ese momento, que yo recuerdo a algún paciente que me ha regañado de una forma más o menos airada por haberle traído ese momento vital, que si no hubiera fallecido, ¿no? por la circunstancia que tenía de bienestar. Como digo, esas fases son variadas, no tienen que darse todas, se pueden dar en distintos límites, en distintos niveles, pueden haber fases distintas. Y os voy a hacer un pequeño resumen de cultura, de historia. No me quiero extender tampoco mucho, porque tampoco hay mucho tiempo, por eso digo, estoy hablando un poquito más deprisa, sobre todo por el tema de tiempo, porque si no el tren me espera en Santa Justa. Pues como digo, vamos a empezar por este señor llamado Platón, que lo conocéis seguro por muchas cosas, sobre todo por el mito de la Atlántida, por ser el maestro de Aristóteles, y que vivió en el año 400 antes de nuestra era. Pues ahí os cuento, en el mito de él dice que en un relato del signo, el signo debería ser como el periódico Sun de Inglaterra, ese que cuenta cosas que no son, pues él dice que no es un relato del signo, sino que realmente es la historia de era el armenio de la tribu Pánfila, o Panfilia, que habiendo muerto y estando 10 días ya en la pira, pues tras ser introducido para enterrarlo, él volvió a la vida y contó lo que había visto. Esto curiosamente le pasó a un conocido de mis padres, que además contaba una historia parecida. No habían sido días, había estado en la guerra, no vamos a decir ni en un bando ni en otro, es que me da exactamente igual, pero había estado, incluso lo habían tirado ya para enterrarlo en una fosa común, y él contaba que había vivido algo muy especial. Él no contaba una experiencia cercana a la muerte. En aquella época el hombre no sabía ni lo que era una experiencia cercana a la muerte, pero curiosamente, como ocurría ahí con el mito de Platón, estamos hablando 400 antes de nuestra era, o sea, ya han pasado pues casi 2500 años, donde aparece el primer elemento
vamos a decir, escrito, porque después, si incluso antes, hablaríamos más o menos de la misma época, el libro Egipcio de los Muertos. El libro... ¿Esto es un spoiler? No. El libro Egipcio de los Muertos. Vamos a empezar de izquierda a derecha, es que si le doy al láser salta la diapositiva. El libro Egipcio de los Muertos, veis, a la izquierda, abajo, la persona, pues que normalmente era un señor rico, podía ser un faraón, podía ser un sacerdote o alguien rico, donde Anubis lo llevaba de la mano con la llave de la vida. A ver, me voy a intentar acercar, porque no sé yo. Voy a intentar subir la voz si no me escucháis. La llave de la vida. A lo mejor Javier Arriba, que está por aquí, si me tienes que regañar, me regaña, ¿eh? Está aquí, de nuevo Anubis, pesa por una parte del corazón, por otra parte la pluma del mar. Está el dios Obed, porque si el corazón pesaba más, ¿me escucháis atrás? Sí. Si el corazón pesaba más que la pluma, este señor Obed no se comía al faraón o al que fuese, sino el dios Thor lo acompañaba por medio de oro a Osiris, ya montaba en la barca y todo el ritual egipcio. Eso era una forma de pasar al otro lado. Aquellos que habéis estado en Egipto, habéis visto que el culto a la vida, el culto a la muerte está en todo momento. Por eso digo que sería uno de los reflejos de ese más allá también. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Oriente, si nos permite, ahí está, el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, es la transformación del cuerpo en alma mediante la audición. Yo que soy otorrino, pues mediante la audición, ¿por qué? Porque el oído es el último sentido que se pierde. Fijaros que ya este libro, que se habla del siglo VIII, incluso se escribió en el siglo VIII de nuestra era, incluso posiblemente los relatos eran de mucho anterior, pues hablan de esa transformación, de ese mundo espiritual posterior. No quiero tampoco extenderme más en todo esto. Y vamos a pasar a lo que os dije, siglo XVI. Este cuadro, pintado por Hieronymo el Bosco, que se encuentra en el Palacio Ducal de Venecia. Podéis ver otros cuadros tanto en el Escorial como en el Prado. La verdad que a mí es una maravilla. Este hombre yo creo que era un visionario de lo que fuese. Pues cuenta en la parte inferior, me voy a levantar otra vez. Ve aquí un túnel. Estamos hablando año 1502 a 1505, donde lo pintan. Veis aquí el infierno. Estos son seres que quieren subir, seres que van subiendo, y aquí veis los dos seres, y aquí veis al fondo del túnel un ser superior. Ya en 1505-1502, este señor, pintor de cámara de Felipe II, podéis ver que ya reflejaba lo que muchas personas cuentan, una experiencia cercana a la muerte. Ya saltando, porque claro, uno dice, no, esto es de los años 60, 70, que ahora después hablaremos de ello, la experiencia cercana a la muerte. No, y bueno, nos vamos a ir, si nos deja la maquinita, este señor, Emanuel Swedenborg, un físico, químico, matemático, inventor, que a los 50, sueco, que a los 56 años, como filósofo también, que era en esa época, empieza a hablar de experiencias cercanas a la muerte. Habla del cielo y sus maravillas y el infierno. Habla que el cielo no es un regalo y el infierno no es un castigo. Habla de esa experiencia cercana a la muerte. Ya digo, este señor a los 56 años realiza un cambio en su vida y lo que hace son investigaciones del siglo XVIII, 1700 y pico, donde hace la mayor parte de su estudio. Y como digo, esto no es de los años 70, no es una moda, no es 80. Fijaros la fecha de arriba, Wilson, 1889. A la hora de la comida me decía alguien que en una cuadro febril pues había tenido una experiencia, algo parecido a una experiencia cercana a la muerte. Fijaros que Wilson lo que hace, habla de experiencias cercanas a la muerte en personas con fiebre tifoidea. Después, en 1892, James
habla de 30 casos de montañistas en los Alpes que cuando escalaban una montaña tenían una experiencia cerca de la muerte. Estamos hablando de 1892. Y Hislop habla de visiones de los moribundos. En 1925 hay también otro personaje, que es William Barrett, que habla de esas visiones de los moribundos en ese libro de Visiones en el lecho de muerte, que hablamos de que muchas veces las cortapisas de publicación aparecen o en una época u otra de la vida. Este señor tuvo que fallecer en 1925 para que en 1926 se pudiera publicar su libro. Él no vio su libro publicado. Estamos hablando de William Barrett Hislop. 17, 18 años antes ya hablaba de varios artículos sobre las visiones de los moribundos, lo que Raymond Moody habla de visiones de muerte compartida. Precisamente el último caso que tengo investigado, que es un vecino de otra ciudad, de Vigo, últimamente, pues estamos investigando esas visiones de los moribundos, visiones que van acompañadas de otras muchas cosas, pero como otro día contaremos esa historia. Fijaros, este es el artículo original de Heinz, en alemán, con lo cual yo no me entero de nada, pero bueno, lo tuve en mis manos, lo pude ver, le hice una foto por lo menos para tener la constancia y bueno, lo que sí he leído es su traducción y habla de eso, de 30 montañeros pues, que tuvieron realmente esas visiones. Ya en los años 70, estos dos señores que prácticamente no se conocen, Ossie y Harrelson, hicieron un estudio en India, Estados Unidos y en Inglaterra, más de 2.500 personas, personal sanitario, y lo que habla es a la hora de la muerte, que es lo que ocurrirá, lo que son experiencias cercanas a la muerte. Fijaros, en la zona de abajo, lo que hace la introducción nada más y nada menos que Elizabeth Kubler-Ross, que ahora lo presentaré, y que realmente lo que vieron, que las experiencias cercanas a la muerte son universales, que da igual que sea en la India, que sea en Reino Unido, que sea en Estados Unidos, algo así como vieron después Sam Parney o Peter Fenwick, que tampoco, no ha querido tampoco añadir. Esta señora, psiquiatra, que ella quería ser pediatra, neoyorquina, pues encontró e investigó la experiencia cercana a la muerte en pacientes pues, que estaban en unidades de paliativo. Yo recomiendo aquí dos libros. La rueda de la vida, a mí personalmente me impactó, como ella cuenta incluso de cómo le cambia la vida para hacer el trabajo que tenía que hacer. Ella no quería dedicarse a la psiquiatría, pero bueno, porque su marido era cardiólogo, ella hizo psiquiatría por quedarse en Nueva York y al final desarrolló y ha sido uno de los grandes hitos que hemos tenido. Y la muerte de un amanecer realmente lo que habla es de esas experiencias que ella tuvo con esos pacientes terminales. Después, el siguiente pues lo conocéis. Raymond Moody, una persona encantadora, tuve ocasión de conocerlo en Canadá. Este hombre, yo creo que de los que pueden saber más de experiencia cercana a la muerte, él es filósofo, él licenciado en filosofía, después en medicina y en un estudio que empezó en los años 60, que lo publicó en los 70, publicó este libro de Vida después de la vida, que él que más renombre tiene y con todos los años que tiene 82, 83, sigue investigando, sobre todo ahora mismo experiencias cercanas a la muerte con partidarios. Una persona encantadora. Un médico holandés, Pim Lovell, un cardiólogo, y os traigo aquí este artículo, fue un hito, el primer artículo de investigación sobre experiencias cercanas a la muerte que se publicó en la revista de Lancet, ahora tan famosa por el tema de la pandemia. Ahora lo que dice el Lancet es lo que se hace. En diciembre de 2001, él cogió varios hospitales en Holanda, estuvo investigando qué es lo que ocurría en personas con problemas cardiológicos. Y de hecho yo sigo contando esa experiencia que él la relata ahí, de un paciente de 44 años que tiene una parada cardíaca, tiene una prótesis dentaria, se la quitan, lo ponen en el carro de parada y a las 2 semanas, pues el hombre ya en planta, nos están llamando porque... ¿no? Esto como los toros.
guste o no guste, es un aviso. Espérate, voy bien de hoy. Que Pittman Nobel, como digo, este señor de 44 años, le quita la dentadura, UCI, planta, hace una parada cardíaca y él, un día de los que está en planta, ve a una enfermera, él reconoce a la enfermera que había estado en su reanimación. Segundo aviso, el tercero de los toros es de ella, ¿no? Como digo, reconoce a la enfermera que había estado en su resucitación cuando este hombre estaba en parada cardíaca y pérdida de conciencia, como digo, y lo que hace, va a la enfermera, le dice que él ha sido, pues bueno, la persona que le habían reanimado, que su dentadura estaba en el carro de parada, en uno de los cajones del carro de parada. La enfermera, pues al principio, me imagino que pondría la cara que habría puesto este hombre, se le ha ido la miolla. Pues, como era muy insistente, dijo, no me cuesta ningún trabajo, me voy al carro de parada. ¿Y cuál es su sorpresa cuando se encuentra una dentadura que pertenecía a este hombre en el carro de parada? Él cuenta, como ocurre en muchas personas, que durante esa parada cardíaca, ese evento lúcido que hablamos al principio, él ve como la enfermera le saca la dentadura postiza y lo pone en el carro de parada, y ahí se olvidó, porque realmente tampoco era un lugar habitual donde se guardan las cosas, y menos un paciente con 44 años. Por lo cual, es un artículo muy científico, un tanto denso, pero muy interesante también. Y bueno, voy a contar mis investigaciones. Este es el complejo hospitalario Carlos Haya. Arriba está Carlos Haya, pabellón izquierdo, el viejo, a la derecha el nuevo. Realmente están al revés, en lo que es normal. Abajo a la derecha, Hospital Materno Infantil, y abajo a la izquierda, Hospital Civil. Eso tiene historia de la mujer de negro y muchas historias interesantes. Pero bueno, hoy toca experiencia cercana a la muerte. Yo ahora voy toda la semana allí a dar un paseíto, pero por temas de salud. Es muy interesante, un hospital muy interesante. Un hospital que fue gota de leche, después fue hospital para moribundos, después fue el hospital de la guerra. Bueno, una historia impresionante. Como digo, creo que me saltó una, ese soy yo. Creo que de las dos fotos que tengo de vestido de cirujano, y bueno, escribí un libro que se llama Experiencia cerca de la muerte, donde hago está el momento promo. Hago una recopilación de casos. Os he traído una serie de casos y muchas veces me han dicho que empiece por este. Este caso lo conozco muy bien porque me tocó a mí. Cuando uno investiga una experiencia cerca de la muerte, nunca piensa que, y siempre lo digo, el otro día para un trabajo fin de máster lo contaba, para alguien también del mundo de la radio. Lo contaba también el programa del Colegio Invisible de Lorenzo Fernández, ese fantástico programa que él también realiza en Onda Cero, y lo contaba. Uno no se levanta por la mañana y dice, hoy me toca tomar un cafelito y una experiencia cercana a la muerte. Uno realmente no sabe lo que le va a pasar y nunca ocurre. Pues yo quiero que hagáis un viaje, 25 de julio de 2007, verano, Málaga, fresquito, si vais en moto, un calor, más o menos como hoy. Pues a mí me había dicho que había un sitio donde había que ir a trabajar, no era mi lugar habitual, era el centro de especialidades José Estrada, que está al lado del puerto. Yo cogí mi moto, es una historia un poquito más larga, incluso cambié la llave de la moto, cogí otra moto, precisamente cogí esta moto en vez de coger una mega scooter que tenía, un poquito más alta. Y digo que cambió mi vida porque veis que esta moto, si no lo veis, os lo digo, muy bajita. Si llega a ser más alta, hubiera pegado mi cabeza y mi cuello contra el bordillo. Y un golpe contra el bordillo tiene mal apaño, porque suele dar fractura cervical, lo que se llama la fractura del ahorcado. Llevaba esta moto, tenía una serie de protecciones, por lo cual evité que la pierna tuviese la fractura. Y ya cuando volví a casa, ahí vengo a la historia, un coche se salta una isleta, que precisamente esa isleta que está ahí, hoy en día ha
cambiado completamente, ahora eso todo es macizo, porque ha habido tal cantidad de accidentes en un sitio muy tranquilo, pero en ese edificio azul la gente daba la vuelta. Cogían, daban la vuelta, se quedaban atravesados y si no te veían, como fue en mi caso, ahí donde está la flecha derecha-izquierda, te llevaba por delante y que pidiese Dios confesar porque no tienes salida por ninguna parte, o te estrellan o te atropellan. Pues como digo, dio la vuelta, me pegó el impacto y bueno, me llevaron al hospital. Fractura vertebral, fractura en el riñón derecho, o rotura del riñón derecho, una lesión en el cubital, bueno, muchas cosas. Y bueno, me llevan al hospital donde yo sí trabajaba normalmente, Carlos, allá de Málaga. En este edificio, ahora aquí está la urgencia, pero realmente la urgencia en aquel momento estaba en el otro pabellón, aquí a la izquierda. Como digo, me llevan y yo entro con un dolor asfixiante, un dolor como empuñalada, debajo de las costillas del lado derecho. A mí el dolor me entraba por un costado y me salía por la parte posterior, dolor en el brazo, todavía llevo parte de esas lesiones y que me van a acompañar, creo que mientras el cuerpo aguante. Como digo, intentan pues, ver qué es lo que me está pasando. Vienen todos los médicos, enfermeros, auxiliares, lo que pasa en un paciente que tiene un tráfico. Yo en aquel momento llevaba bastante mareete en la unidad de críticos de observación 2 del hospital regional. Como digo, en ese momento escucho el sonido del pulsiosímetro, que es un sonido que cuando pierde el oxígeno se pone más grave, empiezo a escuchar un sonido más grave y escucho la alarma del aparato de tensión. Miro hacia atrás, lo último que recuerdo, una luz cenital, mirar hacia atrás, ver que la tensión se había, además de 2 cifras de un lado y 2 cifras de otro, había caído la alarma de máxima alerta y de pronto, como el que se para un velcro, que se para un celofán, salir de cabeza a pie, ahí estaban saliendo también, y verme desde arriba. Fijaros que es la misma imagen, verme desde arriba, ver como una obra de teatro, como me podéis estar viendo a mí o yo puedo estar viendo a vosotros, ver desde arriba cómo van actuando sobre mi cuerpo físico. Yo puedo ver incluso cómo entra y salen personas que en un momento determinado me ayudaron a confirmar de que esa experiencia había sido lo que se había vivido. En ese momento yo estaba inconsciente, había tenido lo que se llama un cuadro sincopal severo por el traumatismo abdominal tan severo que tenía, y que bueno, me duró esa rotura renal casi 3 años y bueno, y muchos malos ratos. Como digo, yo veo desde arriba cómo van trabajando, cómo salen, cómo entran personas, cómo van funcionando, y de pronto, como el que salta, me veo un túnel con unas luces que van una en sentido de la aguja del reloj y otra en sentido contrario. Yo no veo la luz del fondo, yo todo oscuro. Por eso digo que cuando médico, psicólogo como la doctora Blanc nos dice que eso es por el efecto de luz, que es un foco similar a este, en ese caso se viene abajo, porque al no ver la luz al fondo no hay ese efecto luz que ella defiende, o uno de los que defiende, una de las posibles explicaciones físicas. Y de pronto me encuentro en un lugar pues con una niebla anaranjada, azulada, una sensación de paz, tranquilidad, bienestar, y veo una figura antropomorfa. Yo no acabo de definir ni quién es ni quién no es, no puedo saber quién puede ser, pero sí la sensación de bienestar. Es una sensación que, como me ha pasado a mí, otras muchísimas personas le han pasado. Y de pronto, como el que tira un objeto que cae embutido en una caja, como el que cuadra una ficha con otra, mi cuerpo vuelve otra vez al inicio. Realmente a mí me dejó impactado y durante muchos meses no pude contárselo a nadie. Quería ver mi historia, quería conocer qué es lo que había pasado y qué es lo que había sucedido. En otro de los casos, esto es una pinza de la borde, la pinza tribal, era una señora. Yo iba por pasaba por urgencia, me iba el área administrativa, no estaba ni de guardia, pero bueno, llegó al 061 y con una señora muy oronda que realmente pues pidiendo que había que hacer una traqueotomía, que no podían
introducir el tubo de la garganta a la tráquea porque no podía, venía con un aparato que se llama Ambu, y directamente me quité la bata, llevaba mi pijama verde debajo y me metí en quirófano. Me metí en quirófano, pedí la caja de traqueotomía, eso se prepara en segundos porque son servicios de urgencia extrema de un hospital. Y bueno, le hice la traqueotomía. Se utiliza esta pinza porque para abrir el agujero de la tráquea, aquí en el cuello, esa pinza lo que hace es abrir y te permite meter la cánula. ¿Qué ocurre? Que la cánula entró, pero la señora seguía sin respirar. Ese sonido grave que os decía de saturación seguía siendo grave, no saturaba al 95, ni al 99, ni al 90 siquiera, iba cada vez más abajo. Yo recuerdo quitarle el fonendo a uno de los anestesistas y ocultarle y notar que tiene un neumotoral de la misma presión de ahogamiento que tenía esta señora, pues había roto lo que es la cápsula pleural y lo que hacía un sistema de llenado de pulmón. Cada vez entraba más aire, pero no podía salir. Entonces la solución es pinchar el pulmón y que saliese el aire a presión. La única elemento que teníamos ahí de alta urgencia era meterle una aguja, hacerle una perforación hasta que viniese el neumólogo y le pusiese un aparato que se llama el pleureval. Pues como digo, esta paciente le pido una aguja que son de distinto color, depende del tamaño, y estas son de un color naranja, porque son las más gordas que existen. Se le pincha, sale como una olla a presión, que además se escucha hasta el ruido y ya se recupera. Bueno, la historia es mucho más larga, y cuando la señora se recupera en la planta empieza a contarme, porque no ha visto, que ha visto incluso el pelito de la enfermera, que era un pelito así amoratado, había visto la pinza, ella decía la pinza que sabía triangular, ella no sabía que era una pinza a borde ni la pinza tribalba, y ella contaba, dice que curiosamente, yo le he dado mucha vuelta a eso, porque si la conciencia está en otro lado, porque decía que no estaba viendo detrás, que lo que le había molestado más es la aguja naranja que le habíamos metido. Estaba en parada cardíaca, estaba en una fibrilación ventricular, por lo cual, ¿cómo puedo ver la pinza tribalba, la aguja naranja y toda la historia que nos contó? La verdad es que es uno de esos casos que a mí me impresiona. Ginecología es también un elemento donde aparece, y seguro que aquí, habiendo muchas mujeres, algunas o lo ha vivido o incluso tiene alguna amiga o familiar que le ha pasado. Esto es un caso de sufrimiento fetal. Una paciente le pone estos monitores, son los monitores antiguos, ahora todo digitalizado, todo estupendo, pero estoy hablando pues de los años 90 y algo. Pues se utilizaban estos monitores, esas curvas que veis ahí abajo, esas curvas son curvas de sufrimiento fetal. Una señora está en el paritorio y escucha pues, que hay un sufrimiento fetal, que hay que llevarla urgentemente al quirófano para hacer una cesárea, escucha las palabras pistres y la llevan a lo que es el quirófano. Ella pierde el conocimiento, incluso en el paritorio. Ella reconoce, y después yo tuve ocasión de hablar con las personas, pierde el conocimiento, pero ella recuerda el celador, que tenía una pierna más corta de otra, por lo cual tenía una cojera, además un hombre además muy afable, además súper trabajador, a pesar de su discapacidad, habituado a estas situaciones, y recuerda, y ya digo, estamos hablando con la persona en inconsciencia, recuerda entrar el ginecólogo con el gorro intentando ponérselo y lo define calvito, con gafas, las gafas de un determinado, sin mascarilla, la mascarilla se lo pone y bueno, y al final la historia sale bien. Pero como esta señora, siempre me pregunta, y son muchos casos similares, cómo esta señora es capaz de reconocer tanto al celador con esa discapacidad como al ginecólogo con esa actitud que tenía. Voy a hablar rápidamente de los casos duplicados, me queda muy poquito para cumplir el tiempo y me vais a perdonar, de verdad os pido perdón porque a mí me gusta explayarme bien explayado, que me llame la atención porque me paso del tiempo.
Yo voy a hablar de una cosa que a mí me ha llamado la atención y que es la primera vez que voy a contar. Son casos duplicados, aunque los casos los he contado alguna vez. Yo los llamo casos duplicados porque han sido casos que he podido investigar y que se han dado de dos en dos. No tienen ninguna relación, ningún paciente con otro, y lo que me llama la atención, que no sé si por casualidad o por causalidad han llegado a mí. Caso de los arquitectos. Voy a intentar contaros las dos historias al unísono. Son dos arquitectos, no se conocen de nada, ¿eh? Son dos personas que acaban la carrera, curiosamente. Los dos me cuentan la misma historia. Están acabando la carrera, le cae uno de los muros encima porque no han diseñado bien, no se ha funcionado bien. Uno de ellos, el jefe de obra, lo reanima y el otro viene lo que es la ambulancia y se lo lleva al hospital. Los dos tienen una experiencia cercana a la muerte. Curiosamente, uno de ellos cuenta que ha visto en esa experiencia cercana a la muerte un edificio en una ciudad cuando los teléfonos no todo el mundo lo tenía, cuando había muy poquita información, y ve como un edificio en una ciudad a muchos kilómetros de donde él era, lo habían modificado, el terreno también lo habían modificado, incluso en la segunda planta había un periódico. Él, cuando se recupera, para cerciorarse que eso es verdad, coge su coche, se va y ve que está ese edificio, él es arquitecto, ese edificio con unas placas, él me contaba, unas placas de mármol blanco, y en la segunda planta, que lo que hay, pues un periódico. El otro, el arquitecto, me cuenta, además, su hija, que ya digo unos cuantos años, me cuenta que ahora, a partir de tener esta experiencia de la muerte, tiene una serie de capacidades de precondición. Hay personas que le pasa, la hija decía, era alucinante, dice, es como si tuviésemos un GPS y supiéramos dónde estábamos, qué es lo que iba a ocurrir, quién iba a llamar, qué es lo que iba a pasar, que él dice, era alucinante, dice, pero acabó a los 2 o 3 años. Muchas personas que tienen experiencia cercana a la muerte le ocurre eso. Otro de los casos duplicados son de los casos en UCI. Estos casos en la UCI, son, y lo voy a comentar, voy al hospital a hacer una intervención, una traqueotomía a una persona que está ahí con un compañero. El compañero se desmaya porque es la primera vez que entra en la UCI, en el quirofanito de la UCI, y bueno, le hacemos la traqueotomía porque es una reacción vasovagal y se recupera. El paciente pasa a la planta de otorrinolaringología y me pregunta que cómo está mi compañero que se ha desmayado. Años después, en una reunión en Madrid, y está grabado, una persona me dice que en Barcelona un paciente que había estado en la UCI, entra un familiar a verlo, estamos pensando pacientes dormidos por anestesia, un paciente dormido va a verlo, se desmaya y lo primero que pregunta es cómo está ese paciente que se ha desmayado. 1100 kilómetros, y además cuando me lo preguntó dice, ¿usted qué le parece? Y yo le hice, y se lo dije, digo, está relatado incluso por escrito, por lo cual o ha leído lo que he escrito, digo, o es algo que yo no tengo explicación. Pero son dos casos concatenados exactamente iguales, lo único en un caso un médico y en el otro un paciente. Podéis verlo, está en Mindalia Televisión, en los años 2015. Y este es el caso de la meningitis. Curiosamente, y vuelvo a decir, me llamó la atención, meningitis y meningocócica, los dos son dos realizadores de televisión, no se conocen entre sí, porque al segundo le pregunté que si lo conocía al otro, dos que no se conocen entre sí, sufren una meningitis meningocócica, 8 de años, los dos me cuentan que a los padres le habían dicho que iban a fallecer, los dos me lo cuentan a despacho cerrado, 35 años después, como digo, cada uno, y curiosamente los dos ven lo mismo, están en la cama de la UCI y que a los padres les informa el médico diciendo a los padres que van a fallecer y que tienen pocos resultados. Los dos se recuperan, uno de ellos, la historia todavía continúa, es que aparece una mujer, esas mujeres que aparecen en el hospital materno, le dice que no se preocupe, que se van a recuperar. Y bueno, cuando van a buscar a la mujer, porque se han quedado perplejos, esta mujer ha desaparecido. Yo conozco ese hospital
y ahí no está ni la escalera de incendio. Las puertas del ascensor se abren por las dos partes, por lo cual si hubiera escapado por las puertas del ascensor, pero encontrado y no hay ningún otro recoveco donde escapar. Por lo cual, pues la verdad no sé dónde se metió esa señora. Vamos a ver. Y bueno, esto es lo último que os voy a contar, la investigación en resonancia magnética. Digo porque el tiempo como humo se va y os traía muchísimas cosas más. Quiero que veáis esto y me voy a levantar de nuevo. Esto es lo último. Estamos haciendo en el Hospital de la Risaca, en Murcia, el doctor radiólogo. Esta resonancia es mía. La hizo él 2 horas y 10 minutos, 2 horas y 9 minutos exactamente. Y quiero que veáis esta imagen y esta imagen. Lo que hace es una calibración de la persona. Y lo único que quiero que veáis es que esta imagen se parece más a esta y esta a esta, ¿verdad? Eso se ve claramente. Esta, la de arriba con la de abajo, más que la de la derecha. Esto es una experiencia real. Yo tengo una imagen visual, el área visual occidental de la que se me refleja, los ganglios de la base también se refleja. Esto es una experiencia real. Esto es algo fabulado por mí. Esto que me iba yo a dar caso, ojalá. Pero fijaros qué poca imaginación hace falta para esa isla de Pascua. Y esto es lo que yo viví en la experiencia cercana a la muerte. Cuando dejo el de los radiólogos, piensa en la experiencia cercana a la muerte, esto es lo que mi mente decía. Mi mente entiende que la experiencia cercana a la muerte es similar a la realidad. Por lo cual, el estudio, que no solamente es mío, yo he traído mi imagen, tengo, además el doctor Alonso me ha cedido un montón de imágenes. Lo que ocurre es que las imágenes de nuestro cerebro, esa máquina de la verdad, esa resonancia magnética dinámica, indica que nuestro cerebro entiende que la experiencia cercana a la muerte es real. Y si entiende que es real, pues posiblemente sea real. Bueno, de verdad que lo siento, me tengo que marchar, mi Jere me está esperando allí por Málaga, si no llego le tengo que pinchar esta noche. Y os quiero dar a todos y a cada uno las gracias. De verdad, muchísimas gracias por aguantar.